Soy Rebecca Wilson, tengo 34 años y estoy revisando contratos para una fusión millonaria cuando mi teléfono vibra. El texto de mi padre me fulmina con la mirada: no vengas a la reunión familiar. Cortamos lazos, 20 años de amor. Condicional condensados en 14 palabras. Mi dedo titubea sobre la pantalla antes de escribir una sola palabra: entendido. El cliente frente a mí no tiene idea de que, tras mi sonrisa profesional, acabo de decidir quitar mi nombre del préstamo empresarial de mi padre por 1.5 millones de dólares. Antes de contarte qué pasó cuando quité mi nombre de ese préstamo, deja un comentario diciéndome desde dónde me ves y suscríbete si alguna vez tuviste que enfrentarte a una familia que te daba por sentado crecer en Beacon Hill, el barrio más prestigioso de Boston. Debería haber sido idílico, nuestra casa de 4 pisos con sus accesorios de latón pulido y jardín impecable. Aparecía en revistas de arquitectura. Para quienes no nos conocían, la familia Wilson era el símbolo del éxito. Mi padre, Harold Wilson, construyó su imperio inmobiliario comercial desde cero y mi madre, Diana, orquestaba nuestro calendario social con precisión militar. Cada evento calculado para elevar el estatus familiar entre la élite de Boston. Desde la edad más temprana que recuerdo, había reglas. No solo las normales del hogar, sino reglas tácitas sobre mantener las apariencias. Rebecca, endereza la postura, susurraba mi madre en las galas benéficas. Rebecca, tus notas son excelentes, pero Thomas fue aceptado en el equipo de debate, decía mi padre, logrando que mi promedio de 4.0 pareciera insuficiente frente a las actividades extracurriculares de mi hermano. Thomas era 3 años mayor y había sido preparado desde pequeño para heredar las propiedades Wilson. Tenía la confianza de mi padre y la gracia social de mi madre. Yo no tenía ninguna de las dos. Era demasiado estudiosa, demasiado seria, demasiado preocupada por la justicia en lugar de la ventaja. Así no funciona el mundo real, se convirtió en el estribillo de mi padre cada vez que cuestionaba por qué las cosas no podían ser más equitativas. Cuando tenía 12 años, gané un concurso estatal de ensayos. El periódico local quiso entrevistarme, pero mi madre programó una cita en la peluquería para esa misma hora. La familia Wilson se presenta como una unidad, explicó mientras me peinaba con movimientos demasiado firmes para ser cariñosos. Tu logro nos representa a todos y debemos lucir apropiados. El reportero tomó la foto familiar con Thomas en el centro. A pesar de que el mérito era mío. Llegaron las solicitudes universitarias y puse mi objetivo en la Facultad de Derecho de Yale. La Escuela de Negocios de Harvard te mantendría más cerca de casa, sugirió mi padre, aunque todos sabíamos que quería decir más cerca del negocio familiar. Cuando Yale me aceptó con una beca parcial, la respuesta de mis padres fue reveladora. Nosotros cubriremos el resto, dijo mi padre. Pero esperamos que traigas esa educación de vuelta a Wilson Properties. No lo hice. Trabajé en 3 empleos en el campus para costear mis gastos. Durante las vacaciones, la mesa de la cena se convertía en un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos. Thomas cerró el trato con Gen de Sanoy, anunciaba mi padre, seguido de un Rebecca. Pasa las papas. Mis logros académicos se volvieron notas al pie en las conversaciones familiares. Después de graduarme, Thomas entró sin problemas en su rol de vicepresidente en Wilson Properties, mientras yo acepté un puesto en Coldwell & Beck, un prestigioso bufete de abogados corporativos en Chicago. Mis padres asistieron a mi graduación en Derecho, pero se fueron temprano para ir a un evento de networking para Thomas. Chicago está tan lejos, se quejaba mi madre cuando le conté de mi oferta de trabajo. Hay firmas excelentes en Boston. Esta es la oportunidad por la que he trabajado, respondí. Tu hermano está trabajando para lo que realmente importa. La familia, replicó mi padre. La distancia me dio perspectiva. En Chicago construí una vida definida por mis propios estándares. Mi apartamento no era tan grande como la casa donde crecí, pero era mío. Mis colegas me respetaban por mi trabajo, no por mi apellido. Por primera vez, podía respirar. Entonces conocí a Marcus Johnson en una recaudación de fondos benéfica. Él enseñaba inglés en una escuela pública y era voluntario con estudiantes universitarios de primera generación. Su risa era genuina, sus ambiciones admirables, aunque modestas según los estándares Wilson. Conectamos instantáneamente. Después de 6 meses de salir juntos, llevé a Marcus a Boston para el Día de Acción de Gracias. El desastre comenzó desde el momento en que llegamos. Un profesor, repetía mi madre. Cuando Marcus se excusó para atender una llamada de una estudiante preocupada, mi madre dijo: Rebecca, podrías elegir a cualquier pareja adecuada. ¿Por qué elegir a alguien tan limitado? Él no es limitado, madre, está cambiando vidas. ¿Con qué salario? Intervino mi padre.
¿Cómo contribuirá a tu futuro? No todo es dinero, respondí. La risa de mi padre fue despectiva, lo dice alguien que nunca ha tenido que preocuparse por eso. La ironía de que yo me pagaba mis propios gastos desde la universidad parecía perdida para él. Durante toda la cena, mis padres dirigieron la conversación hacia Thomas y su nueva novia, Caroline, hija del senador estatal de Massachusetts, James Bradford. Preguntaban por sus conexiones familiares, mientras a Márquez le preguntaban qué línea de metro tomaba para ir al trabajo. Más tarde esa noche, en mi habitación de infancia, Márquez me abrazó mientras lloraba. Nunca me verán, susurré, no importa lo que logres. Entonces es su pérdida, dijo simplemente, porque yo te veo, Rebecca. Eres extraordinaria. Nos fuimos a la mañana siguiente. Un día antes de lo planeado. Las últimas palabras de mi madre fueron, piensa en lo que estás haciendo con tu vida, Rebecca. Thomas ya es socio en el bufete y tiene una relación adecuada. No te estás haciendo más joven. De regreso en Chicago, me sumergí en el trabajo, ascendiendo a asociada senior más rápido que nadie en la historia de mi firma. Se sentía bien, pero el logro se volvió vacío cuando llamé a mis padres para compartir la noticia. «Qué bien, querida», dijo mi madre. ¿Supiste que Thomas y Caroline están comprometidos? La boda será en la finca Bradford el próximo verano, hace 3 años. Mi padre llamó pidiendo un pequeño favor. Wilson Properties estaba en expansión y necesitaban un préstamo de 1.5 millones para un nuevo desarrollo. Los bancos piden garantía adicional, tu crédito es excelente y como familia necesitamos que confirmes. Contra mi mejor juicio y los consejos preocupados de Márquez, acepté. La familia ayuda a la familia, dijo mi padre, sin darse cuenta de la ironía en la aplicación selectiva de ese principio de ahora, mirando atrás. Me doy cuenta que fue la única vez que mi padre expresó un aprecio genuino por alguno de mis logros, cuando mi excelente historial crediticio podía beneficiarlo. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas, en lo que debía ser una cena para celebrar. Thomas y Caroline acababan de anunciar que esperaban a su primer hijo, el primer nieto Wilson. Mis padres rentaron todo el restaurante en la azotea del Mandarin Oriental en Boston. Márquez y yo volamos especialmente para la ocasión. Rebecca, mi madre me besó en ambas mejillas al llegar. Ese vestido es interesante, ¿no te envié el esquema de colores para esta noche? Me miró con desaprobación por mi vestido cóctel azul oscuro. No, no me lo enviaste, respondí, ya sintiendo el peso familiar de la decepción asentarse en mi estómago. Bueno. Los demás sí lograron coordinar, señaló el mar de atuendos en tonos champán y rosa pálido a nuestro alrededor. No importa, al menos estás aquí. Thomas estaba preocupado porque quizás estarías muy ocupada con ese caso que mencionaste. La fusión Willis, lo había mencionado una vez brevemente en nuestra última llamada. Un negocio de $1,000 millones de dólares que estaba ayudando a negociar y que podía definir mi camino hacia la asociación. Mi madre cambió de tema en menos de 30 segundos. Durante la cena, mis padres elogiaron a Caroline y Thomas. La próxima generación de Wilson tendrá un legado increíble, anunció mi padre. Con la copa de champán en alto, Thomas acaba de ser nombrado el socio senior más joven en Wilson Properties. La conexión Bradford ya trajo 3 clientes importantes y ahora un nieto. Márquez apretó mi mano bajo la mesa. Sabía lo duro que había trabajado para mi promoción asociada senior. Un hecho que mis padres reconocieron con todo el entusiasmo de quien nota un cambio de clima. Rebecca, Caroline se volvió hacia mí, su perfecto cabello rubio brillando bajo los candelabros. ¿Traerás a Márquez a la reunión familiar el próximo mes? Mi madre organizó una nota para Boston Magazine sobre 3 generaciones de familias élite de Boston. Parpadeé confundida. Reunión familiar. No he oído nada sobre eso. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. ¿No lo mencionamos? La voz de mi madre llevaba la práctica no nulidad que reconocí de mi infancia. La forma de cubrir algo incómodo debe haberse olvidado. Es en la casa de Kate durante el fin de semana del 4 de julio. Dentro de 3 semanas no, definitivamente. No lo mencionaste, miré a mi padre. Esa misma noche, mi padre, que de repente se mostró muy interesado en su langosta. Lo escuché en el vestíbulo del hotel conversando con Thomas y Caroline mientras Márquez iba por nuestros abrigos. Creemos que es mejor no llevar a Rebecca y a su profesora a la reunión, decía mi padre. Los Bradford traerán al gobernador y asistirá el hijo de Merrick de Goldman Sachs. Debe ser el ambiente adecuado. Pero ella es familia, dijo Thomas, sorprendiéndome. ¿No debería estar ahí? Tu hermana ha elegido un camino diferente, respondió mi madre. La apoyamos, por supuesto, pero este evento es sobre el legado familiar. Rebecca ha dejado claro dónde están sus prioridades. Además, ya les dijimos a todos que está demasiado ocupada con el trabajo para asistir. Me quedé en las sombras, con esa sensación familiar y vacía expandiéndose en mi pecho. Minutos después,
Márquez me encontró mirando por la ventana el horizonte de Boston. ¿Listos para irnos?, preguntó con suavidad. ¿Se avergüenzan de nosotros?, respondí, en voz baja. Le han mentido a la familia sobre por qué no estaré en la reunión. Un evento del que ni siquiera me avisaron. Márquez me rodeó con el brazo. Su vergüenza no tiene nada que ver contigo y sí con ellos. De vuelta en Chicago, me sumergí en la fusión Willis. 80 horas por semana fueron un escape bienvenido del drama familiar. Entonces llegó el anuncio, había cerrado el trato, trayendo al bufete su cliente más grande del año. Mi jefa, Patricia, me llamó a su oficina. Rebecca, este es un trabajo excepcional, dijo, deslizándome una carpeta sobre su escritorio. Los socios lo han notado. Te estamos poniendo en camino para considerar tu promoción a socia anticipada. Por un momento, la alegría me invadió, pero casi por reflejo tomé el teléfono para llamar a mis padres y me detuve a mitad de movimiento. ¿Para qué? La noticia sería recibida con indiferencia cortés y luego rápidamente desviada hacia él. Último logro de Thomas o el embarazo de Caroline. En cambio, llamé a Márquez. Su emoción y orgullo genuino me hicieron sentir un dolor agudo por el contraste con lo que había vivido. Celebremos esta noche, insistió. Te lo has ganado, Rebecca, esa noche. En nuestra cena favorita, reflexiones sobre patrones, que había aceptado toda la vida. ¿Sabes qué es extraño?, le dije a Márquez mientras compartíamos el postre. He pasado toda mi vida intentando ganar la aprobación de mis padres y nunca la he recibido. No de verdad, quizás ya es hora de dejar de intentarlo, sugirió suavemente. Eres extraordinaria con o sin su validación. A la mañana siguiente, descubrí por el Instagram de mi prima Amy que las invitaciones formales para la reunión familiar Wilson se habían enviado semanas antes. Todos las habían recibido. Todos. Menos yo estaba en medio de una reunión preparatoria para la firma del contrato Willis cuando llegó el mensaje de mi padre. La sala de conferencias en Coldwell End. Ve que estaba llena de socios y asociados senior. La fusión Willis había entrado en su fase final y como asociada principal estaba presentando nuestra estrategia para la firma programada para la semana siguiente. La diapositiva de PowerPoint con las proyecciones de ingresos estaba en pantalla cuando mi teléfono vibró contra la mesa de caoba. Normalmente nunca revisaría el teléfono durante una reunión tan importante. Pero ver el nombre de mi padre activó un viejo reflejo. Los asuntos familiares Wilson siempre tenían prioridad. Miré discretamente. No intentes venir a la reunión familiar. Tu madre y yo hemos decidido que es mejor cortar lazos por ahora. Thomas está de acuerdo. Esto es lo mejor para el negocio y la imagen familiar de ahora en adelante. Las palabras se volvieron borrosas mientras sentía la sangre subir a mi rostro. La sala de conferencias parecía demasiado calurosa. Demasiado llena. Patricia me preguntaba algo sobre las proyecciones del tercer trimestre y me obligué a responder. En piloto automático. Las proyecciones muestran un aumento del 17%, me oí decir con voz notablemente firme, mientras mi mundo interior se derrumbaba. Si pueden pasar a la página 4 de sus carpetas, continué la presentación. Sin fallos, años de actuar bajo la mirada crítica de mis padres me habían preparado bien para mantener la compostura en medio de la tormenta emocional. Nadie en esa sala sabía que, detrás de mi actitud profesional, estaba procesando la ruptura formal de mis lazos familiares vía mensaje de texto en 45 minutos después. La reunión concluyó exitosamente. Al vaciarse la sala, Patricia pasó por mi silla. Excelente trabajo, Rebecca. Los clientes están impresionados con tu exhaustividad. Gracias, lo logré. ¿Estás bien? Pareces un poco pálida. Solo luchando contra un dolor de cabeza, mentí. Tomaré algo para eso. Una vez sola, volví a mirar el mensaje de mi padre. La frialdad clínica de ese texto se sentía como una última ofensa. Ni siquiera valía la pena una llamada telefónica. Después de 34 años siendo una Wilson. Caminé al baño de mujeres, me encerré en un cubículo y me permití exactamente 3 minutos para quebrarme. Lágrimas silenciosas arruinaron mi maquillaje mientras los recuerdos inundaban mi mente. Mi 5º cumpleaños. Cuando mis padres estaban demasiado ocupados con una cena de negocios para asistir a mi fiesta. Mi graduación de secundaria, cuando se fueron inmediatamente después de la ceremonia para asistir a un evento de exalumnos de Thomas. La graduación de la Facultad de Derecho, donde permanecieron solo el tiempo suficiente para las fotos. Al 4º minuto, me sequé los ojos. Retosé mi maquillaje y regresé a mi oficina. Tenía que tomar una decisión. Mi dedo titubeó sobre el teclado del teléfono como si fuera una eternidad. Escribí y borré numerosas respuestas. Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿cómo se atreven a desecharme así? ¿Se trata realmente de la imagen familiar o de que no seguiré ciegamente su camino? Al final, borré todo y escribí una sola palabra, entendido.
Se sentía incompleto pero perfectamente apropiado. ¿Qué más había que decir? 3 décadas intentando ganar amor y respeto culminaban en este momento de rechazo. Discutir solo validaría su poder sobre mis emociones. Envié el mensaje y llamé inmediatamente a Márquez. Me cortaron oficialmente el dije, con la voz sorprendentemente tranquila. Papá te escribió durante la reunión de Willis. Sí, me escribió. Dios mío, Rebeque, en realidad es esclarecedor, dije. Sorprendida por la verdad en mis palabras. No más áreas grises, no más intentar ganarme un lugar en la mesa. Me voy a salir temprano de la oficina, te veré en casa. No, termina tu día, estoy bien, pero necesito hablar contigo de algo cuando llegues. El préstamo de 1.5 millones que mi padre me había hecho confirmar hace 3 años. Era lo único que aún me ataba legalmente a Wilson Prapetis. Durante el almuerzo investigué mis opciones como cofirmante. Había asumido un riesgo significativo por un negocio que no controlaba, si Wilson Prapetis incumplía. Mi futuro financiero estaría en peligro, dada la última acción de mis padres. Continuar con ese arreglo parecía, en el mejor de los casos, una tontería. Llamé a Jennifer Murphy, mi abogada personal. Han mantenido los pagos regulares, confirmó Jennifer, después de revisar los registros, pero como cofirmante eres igualmente responsable por el monto total, dada la situación familiar que describes. Sería prudente que te retiraras. ¿Cuál es el proceso? Necesitaríamos notificar al prestamista que retiras tu garantía. Tu padre tendría que pagar el préstamo, refinanciar sin tu nombre o proporcionar una garantía alternativa. Si se niega, no le quedaría otra opción. Pero probablemente causaría problemas importantes para Wilson Prapetis, pensé en el mensaje de mi padre, en 3 décadas de amor condicional y rechazo sutil, en Márquez esperándome en casa. Que me amaba sin condiciones ni expectativas. Prepara el papeleo, dije finalmente, lo firmaré mañana. Esa noche Márquez escuchó, mientras le explicaba la situación. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Es un paso importante. Ya me han cortado. Solo estoy haciendo lo oficial de mi parte también. Podrían verlo como una represalia. Yo lo veo como autopreservación. ¿Por qué debería seguir enredada financieramente con gente que no quiere nada conmigo, que se avergüenza de tenerme en eventos familiares? Márquez asintió despacio. Entonces te apoyo completamente. Esa noche dormí mejor que en años. La decisión, una vez tomada, trajo una paz inesperada. Había pasado toda una vida intentando ganarme un lugar en una familia que ya había decidido mi valor. Liberarme de esa carga se sintió como soltar un peso enorme que llevaba tanto tiempo que había olvidado que existía. A la mañana siguiente, firmé los papeles en la oficina de Jennifer. Tomaría unas 24 horas para que el banco procesara y notificara a Wilson Prapetis. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jennifer mientras yo alzaba la pluma. Pensé en el mensaje. En una vida de rechazos sutiles y no tan sutiles, en la libertad. ¿Qué esperaba al otro lado de la firma? Nunca he estado más segura de algo, dije y firmé mi nombre. La sala de conferencias del banco se sentía demasiado formal para lo que era, en esencia, un divorcio familiar. Jennifer había organizado la reunión con Bradley Norton. El oficial de préstamos que había gestionado el préstamo original de Wilson Prapetis mantuvo una expresión cuidadosamente neutral mientras yo explicaba mi decisión. Señora Wilson. Retirarse como garante es ciertamente su derecho, dijo, enderezando su impecable corbata. Sin embargo, debo informarle que esta activará varias cláusulas en el contrato de préstamo. Wilson Prapetis tendrá que proporcionar garantía adicional en 30 días o enfrentará términos de pago acelerado. Lo entiendo, respondí con voz firme. ¿Ha habido problemas con los pagos hasta ahora? Bradley echó un vistazo al expediente. No todos los pagos han sido puntuales. Pero su garantía personal fue un factor importante para que recibieran términos favorables. Jennifer intervino. La decisión de mi clienta es definitiva. Por favor, procese el papeleo. Mientras Bradley se retiraba a hacer copias, observé el horizonte de Boston visible por la ventana. La sede de Wilson Prapetis estaba a solo 3 cuadras, una torre brillante con el nombre de mi familia grabado en la cima. Un edificio en el que nunca había trabajado ni me habían invitado a aportar a pesar de mi experiencia legal. Está haciendo lo correcto, dijo Jennifer en voz baja, interrumpiendo mis pensamientos. Revisé sus finanzas, pueden manejar esto. Su padre tendrá que usar otros activos comerciales como garantía. Pero Wilson Prapetis es sólida, esto no los arruinará. Solo les causará inconvenientes. ¿Por qué necesitaban entonces que yo fuera cofirmante?, pregunté. Tu puntaje crediticio les consiguió una tasa de interés significativamente mejor, dudó un momento. Y, por el momento en que ocurrió. Sospecho que tu padre se había sobreextendido en otros proyectos. Tu garantía le permitió evitar revelar ciertas otras deudas al banco.
La revelación no debería haber dolido después de todo lo demás, pero dolió. No me habían necesitado como familia. Me habían usado como herramienta financiera. Jennifer regresó con los documentos. Leí cada página con atención, mi formación legal, asegurándome de entender cada cláusula. Cuando llegué a la última página, me detuve. Con la pluma suspendida sobre la línea de la firma, surgió un recuerdo. La oficina de mi padre, hace 3 años, la pesada pluma fuente que me entregó para firmar los documentos del préstamo original. Solo es una formalidad, Rebecca dijo con desdén, la familia ayuda a la familia. Aunque si te hubieras unido a la empresa como queríamos. Esto no sería necesario, incluso su pedido de ayuda venía acompañado de una crítica. Firmé, con trazos decididos, y devolví el documento a Bradley. El banco procesará esto inmediatamente, él dijo. Wilson Prapetti será notificada mañana por la mañana. Gracias, respondí. Poniéndome de pie para salir, Jennifer recogió su maletín y salimos juntas. En el ascensor sentí una curiosa ligereza. ¿Es extraño que esto se sienta más definitivo que el mensaje de texto de mi padre? Le pregunté, para nada, él respondió, has recuperado tu poder. Eso es importante. De regreso en mi oficina, me sumergí en el trabajo. La fusión Willis necesitaba toda mi atención y enfocarme en ello fue un escape bienvenido para no pensar en cómo reaccionaría mi familia. Trabajé hasta tarde, pidiendo comida para llevar en mi escritorio y terminando detalles del contrato hasta casi medianoche. Márquez me envió un mensaje alrededor de las 10. ¿Todo bien? Sí, respondí, solo trabajo hasta tarde. Nos vemos pronto en casa. Cuando finalmente salí de la oficina, el skyline nocturno de Chicago brillaba contra la oscuridad. Me detuve en la acera, mirando las estrellas apenas visibles entre las luces de la ciudad. Por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente independiente, profesionalmente exitosa y completamente libre de obligaciones familiares. La sensación era a la vez aterradora y emocionante. En casa, Márquez me esperaba con una copa de vino lista. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras me quitaba los tacones. Más ligera, admití. Y un poco asustada. Lo descubrirán mañana. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Me quedé dormida en sus brazos, mis sueños, por primera vez. Libres de las expectativas familiares, la notificación llegaría al escritorio de mi padre a primera hora de la mañana a las 9 am hora del este. Las 8 am en Chicago. Había organizado mi mañana para estar en reuniones con clientes cuando comenzara la inevitable reacción. A las 7:30 am, ya estaba en mi escritorio revisando documentos. Cuando sonó mi teléfono, era Thomas. Lo envié al buzón de voz. A las 7:45 am llamó mi madre, luego mi padre. Silencié el teléfono y entré a mi primera reunión. Al mediodía, hora de Chicago. Tenía 17 llamadas perdidas. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla de notificaciones. 28 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y 17 mensajes de voz. Mi padre, mi madre, Thomas y varios números que no reconocía llevaban intentando comunicarse conmigo sin descanso desde las 9:17 am, hora del este. Justo cuando el banco debía haberles notificado mi retiro del préstamo. Escuché el primer mensaje de voz durante mi almuerzo. Rebecca, la voz de mi padre, era controlada pero cargada de furia. Llámame inmediatamente. Lo que has hecho es completamente inaceptable. Pone en peligro todo lo que hemos construido. El segundo era de mi madre. Rebecca, ¿en qué estabas pensando? Tu padre está fuera de sí. El banco exige garantías adicionales antes de fin de mes. Necesitas arreglar esto de inmediato. El tercero, de Thomas. Becca, ¿qué diablos? Papá está fuera de control. Devuélveme la llamada. El cuarto, de un número desconocido. Señora Wilson, habla Edward Pennington, contador de Wilson Prapetis. Es un asunto financiero urgente. Por favor, devuelva mi llamada cuanto antes. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí comiendo mi ensalada. Una extraña calma se apoderaba de mí. Por primera vez en mi vida. Una crisis familiar. Wilson no era mi crisis. Me había apartado no solo del préstamo, sino de la obligación de gestionar sus emociones y expectativas. Mi asistente Kelsey tocó la puerta de mi oficina. Rebecca, hay una llamada para ti en línea. El hombre dice que es el abogado de tu padre y es extremadamente urgente. ¿Quieres que tome un mensaje? Tengo la revisión del contrato Willis en 15 minutos, dije. Kelsey dudó. Fue muy insistente. Seguro que sí, pero ahora mismo me preocupan más nuestros clientes reales. La tarde siguió con más llamadas que dejé ir al buzón de voz. Alrededor de las 3. Mi colega Alicia entró con cuidado. Hay 2 personas en recepción que preguntan por ti, dijo, una pareja mayor que parece agitada. Me cayó el estómago. Mis padres quieren que les digas que estás en reuniones toda la tarde, porque realmente lo estoy. Consideré por un momento. No.
Dile a seguridad que los acompañe fuera. No tienen cita y no tengo nada que decirles ahora. Alicia arqueó una ceja pero asintió. Entendido. 20 minutos después volvió. Eso fue dramático. Tu padre amenazó con llamar al socio director. Seguridad tuvo que bloquearlo físicamente en los ascensores. Sentí una mezcla de vergüenza y luego rabia. Siento que te hayan puesto en esa situación, no te disculpes. Pase lo que pase, lo estás manejando como una jefa. Se detuvo un momento. Si necesitas algo. Gracias, Alicia, a las 5, mi padre efectivamente había llamado al socio director. ¿Quién me citó en su oficina? Rebecca, dijo James Caldwell al entrar, tu padre parece pensar que estás evitando sus llamadas sobre un asunto urgente de negocios. Lo estoy, respondí con sinceridad, es un asunto personal que no afecta mi trabajo aquí. James me estudió un momento. Mencionó una situación de préstamo. Una decisión financiera personal que afecta su negocio. No es asunto de nuestra firma. Insistió mucho en hablar contigo, seguro que sí, pero con todo respeto. Estoy en medio de finalizar la fusión Willis. Ahí está mi atención profesional ahora mismo. James asintió despacio. La fusión Willis es nuestra prioridad. Tu padre dijo que estarás en la reunión familiar el próximo fin de semana, tal vez puedas discutirlo entonces, así que aún mantenían esa ficción. No asistiré a ninguna reunión familiar. James, mi padre lo sabe, algo en mi tono debió transmitir la contundencia de la situación, porque James simplemente asintió. Entiendo. Tu trabajo aquí es ejemplar, Rebecca. Eso es lo que importa a esta firma. Gracias. Al salir de su oficina, mi teléfono vibró otra vez. Era Thomas. Esta vez contesté. ¿Qué diablos has hecho, Rebecca? Exigió sin preámbulos. ¿Tienes idea de lo que has provocado? Quité mi nombre del préstamo. Nunca debí haber sido cofirmante en primer lugar, respondí con calma, después de ser informada por mensaje de texto de que ya no soy bienvenida en la familia. Eso no es cierto, comenzó Thomas y se detuvo. Papá no quiso decir eso. Sí quiso. Lo sabes. Aparentemente estuviste de acuerdo con él, según su mensaje. Silencio en la línea. Nunca dije eso. No importa. Thomas, esto ya no es sobre la reunión familiar. Es sobre 34 años siendo tratada como un detalle irrelevante. A menos que necesiten mi puntaje crediticio. El banco exige 2 millones en garantías adicionales para fin de mes, dijo Thomas con la voz tensa. Papá está teniendo que liquidar inversiones con pérdidas para cubrirlo. Eso suena como un problema de negocios que Wilson Properties debe resolver. Ya no estoy involucrada, recuerda, respondí. Rebecca, esto es vengativo. No, Thomas. Vengativo sería llamar al banco para reportar el momento sospechoso del préstamo original en relación con otros proyectos de papá. Algo que Jennifer notó y que podría interesar a su departamento de fraude. Solo me estoy protegiendo de responsabilidades futuras. Silencio largo. Papá quiere verte. No tengo nada que decirle. Estará en Chicago mañana en el Pame House. Al mediodía estaré trabajando. Rebecca, por favor, escúchalo. Pensé un momento. Quizás una conversación cara a cara me daría el cierre que necesitaba. Está bien, al mediodía. Pero tengo una reunión a la 1 que no pienso perder. Gracias. Thomas sonaba sinceramente aliviado. Rebecca, y por si sirve de algo. Nunca estuve de acuerdo con excluirte. Nunca terminé la llamada, sin saber si creerle. Al final del día, el conteo de llamadas perdidas llegó a 68. Solo el contador de mi padre había llamado 12 veces. Tenía 3 correos del abogado familiar y un mensaje de texto de mi madre que decía simplemente: le rompiste el corazón a tu padre. Apagué la computadora y junté mis cosas. Márquez había escrito que traería la cena de camino a casa. El pensamiento de su presencia constante fue lo único que me mantuvo con los pies en la tierra en este día tumultuoso. Al salir del edificio, sonó mi teléfono otra vez. La identificación mostraba a Wilson Properties. Rechacé la llamada y entré en la cálida noche de Chicago, dejando atrás la crisis familiar Wilson. Al menos hasta el mediodía siguiente, el vestíbulo del Pame House brillaba con elegancia. De otro tiempo, candelabros de cristal, columnas de mármol y techos con frescos que habían sido testigos de un siglo de historia en Chicago. Llegué exactamente al mediodía. Vestida con mi traje de poder más confiado. Gris carbón con finas rayas, acompañado por el collar de perlas que Márquez me regaló en nuestro aniversario, mis padres ya estaban sentados en una esquina del salón del vestíbulo. Mi padre revisaba su reloj con impaciencia. No me habían visto aún, y tomé un momento para observarlos. Se veían más pequeños, menos intimidantes que las figuras imponentes de mi infancia. El cabello de mi padre tenía más canas de las que recordaba, y la postura de mi madre estaba un poco encorvada. Me acerqué a su mesa, o la miraron hacia arriba. El rostro de mi madre inmediatamente adoptó esa sonrisa social que conocía tan bien. Mi padre permanecía impasible. Rebecca.
Querida, mi madre extendió la mano hacia mí. Permití el contacto brevemente antes de sentarme. Solo podré quedarme 45 minutos. Tengo una reunión con un cliente a la 1. La mandíbula de mi padre se tensó. Esta emergencia familiar tiene prioridad sobre cualquier reunión, no para mí, respondí con calma. ¿Qué querían discutir? Un camarero se acercó a mi padre y pidió café para él y té para mi madre, sin consultarla. Pedí agua mineral. Nos has puesto en una posición imposible, comenzó mi padre. El banco exige garantías adicionales, que no tenemos disponibles en efectivo. Estamos teniendo que vender activos con una pérdida significativa, eso es lamentable, dije. Pero es un problema de negocios con soluciones de negocios. Tienen múltiples propiedades que podrían servir como garantía, propiedades que ya están grabadas por otros proyectos. Su voz subió un poco antes de corregirse al mirar a las mesas cercanas de Rebecca. Esto es vengativo e infantil. Harold, mi madre, tocó el brazo de mi padre. Mantengamos la calma. Se volvió hacia mí, suavizando la voz al tono persuasivo que usaba con donantes difíciles en eventos benéficos. Rebecca, cariño, entendemos que te hirió el mensaje de tu padre. Fue mal redactado, enviado en un momento de frustración. Por supuesto que no queremos cortar lazos. Realmente no trates de venir a la reunión familiar. Tu madre y yo hemos decidido que es mejor cortar lazos por ahora. Thomas está de acuerdo. Los ojos de mi madre se abrieron ligeramente al mirar a mi padre. Eso no es exactamente. Fue directo y al punto, me interrumpió mi padre. Hemos estado evadiendo este tema durante años. Tus elecciones de vida y tu carrera son asunto tuyo, pero no encajan con la imagen familiar Wilson que estamos cultivando. Harold, mi madre, parecía genuinamente sorprendida. Es hora de ser honestos, Diana dijo con firmeza. Rebecca nunca ha encajado en el molde. Su relación con ese profesor, su insistencia en derecho corporativo en lugar del negocio familiar, sus constantes cuestionamientos sobre cómo hacemos las cosas, ha sido una distracción que no podemos permitirnos ahora. No con la conexión Bradford y el gobernador interesado en nuestros desarrollos. La brutal honestidad resultó refrescante, después de años de críticas veladas y comentarios pasivo-agresivos. Entonces, soy mala para la marca, dije. Eso ha estado claro desde hace años. ¿Por qué el préstamo entonces? ¿Por qué involucrarme financieramente si soy una carga? Un atisbo de incomodidad cruzó el rostro de mi padre. Fue una decisión práctica, de negocios. Tu calificación crediticia nos consiguió términos favorables, que ahora estás perdiendo porque decidiste excluirme por mensaje de texto. Podríamos haber discutido la separación familiar de manera más gradual si no hubieras reaccionado tan impulsivamente. El contraargumentó. Impulsivamente me reí, un sonido áspero incluso para mis propios oídos. He pasado 34 años intentando ganarme tu aprobación. No hubo nada impulsivo en mi decisión. Rebecca, mi madre, se inclinó hacia adelante. Sabes que te amamos, siempre te hemos apoyado. ¿Cuándo? Cuando programaste algo sobre mi ceremonia de premios a las 12, ¿cuándo te fuiste temprano de mi graduación de Derecho para asistir al evento de exalumnos de Thomas? ¿Cuándo desechaste a Márquez porque solo es un profesor? ¿Cuándo mentiste a la familia sobre por qué no fui invitada a la reunión? Mi madre se estremeció. El rostro de mi padre se endureció. Te dimos todas las ventajas, dijo fríamente, las mejores escuelas, conexiones, oportunidades que la mayoría mataría por tener. Me diste cosas, corregí. No amor, no aceptación, no respeto. El camarero regresó con nuestras bebidas. Nos sentamos en un silencio tenso hasta que se fue. ¿Qué se necesita?, preguntó finalmente mi padre, con voz empresarial. ¿Qué se necesita para que restaures tu garantía del préstamo? No va a pasar, dije simplemente. Me he desvinculado financieramente de Wilson Properties, y eso es definitivo. El rostro de mi padre se sonrojó de rabia. ¿Pondrías en peligro el legado de esta familia por despecho? No, respondí, por autopreservación. Y el legado familiar sobrevivirá. Wilson Properties es sólida, Jennifer lo confirmó. Esto es una molestia, no un desastre. Las cejas de mi padre se alzaron. Discutiste nuestro negocio privado con una abogada externa. Mi abogada, respondí, que descubrió algo interesante sobre el momento de ese préstamo, por cierto. Como coincidió con otros compromisos financieros que no se revelaron al banco, el rostro de mi padre palideció. Mi madre miraba entre nosotros confundida. Harold, ¿de qué está hablando? Antes de que pudiera responder, Thomas apareció en nuestra mesa, luciendo agitado. Perdón por la tardanza. El tráfico desde el aeropuerto fue brutal. Mi madre pareció genuinamente sorprendida. No mencionaste que Thomas venía, le dijo a mi padre. Algo hizo clic en mí. Me di cuenta de que no le dijiste a mamá que Thomas venía porque no lo invitaste. Él se invitó solo. Me giré hacia mi hermano. ¿Por qué estás aquí, Thomas? Thomas miró a nuestro padre, cuyo rostro se tornó tormentoso. Porque esto ha ido demasiado lejos. La familia se está fracturando basada en mentiras y manipulaciones.
Se sentó pesadamente a mi lado Rebecca. Papá nunca me consultó sobre excluirte. Me enteré al mismo tiempo que tú. Cuando mamá mencionó tu respuesta por mensaje en la cena. No seas dramático, dijo nuestro padre con desdén. Discutimos extensamente la lista de invitados a la reunión. Discutimos mantener el enfoque en el legado familiar y la conexión Bradford. Corrigiendo, dijo Thomas, nunca mencionaste explícitamente desinvitar a Rebecca. Fue implícito. No fue así, insistió papá. Thomas se volvió hacia mí. Nunca habría estado de acuerdo con eso. Becca, tienes que saberlo. Estudié el rostro de mi hermano, viendo una genuina angustia. Entonces, ¿por qué no me llamaste después de enterarte? Thomas bajó la mirada. Debí hacerlo. Me ocupé de controlar el daño con los inversionistas, que estaban en la cena. Para cuando pude procesar lo que había pasado, tú ya habías retirado tu nombre del préstamo. Hablando de eso, le interrumpió mi padre. Tenemos que resolver esta situación financiera de inmediato. Rebecca, restaura tu garantía y luego podremos hablar de asuntos familiares. Thomas negó con la cabeza. No es por eso que estoy aquí. Papá, estoy aquí porque es tiempo de la verdad. Rebecca merece eso. Mi padre advirtió en su voz. Thomas lo ignoró. Rebecca, hay algo que necesitas saber sobre ese préstamo, dijo Thomas. Papá no solo usó tu puntaje crediticio para obtener mejores términos. Hace 3 años, Wilson Properties estaba sobreextendida. Muy sobreextendida, Thomas. Bastan, interrumpió mi padre con brusquedad. No bastan, continuó Thomas. El proyecto Arborview tenía problemas, sobrecostos, problemas de permisos. Complicaciones ambientales. Los bancos estaban preocupados. Papá necesitaba tu garantía porque sin ella podríamos haber enfrentado la bancarrota. Mi madre soltó un suspiro. Harold, ¿es esto cierto? El rostro de mi padre se tornó rojo alarmantemente. Los negocios tienen sus altibajos. Lo manejé como siempre. Lo manejaste usando a Rebecca, dijo Thomas, la hermana a quien has marginado sistemáticamente, a menos que necesitaras algo de ella. Me quedé en silencio, aturdida por esta revelación. Entonces, cuando me pediste que confirmara, la empresa realmente estaba en problemas financieros, problemas temporales de flujo de caja, cada negocio los enfrentan, desestimó mi padre. Tan serios que necesitaste mi garantía para evitar la bancarrota. Lo habría sabido si alguna vez hubieras mostrado interés genuino en el negocio familiar. Mi padre explotó. Pero no. Estabas demasiado ocupada construyendo tu vida aparte, juzgando nuestros valores, trayendo parejas inapropiadas a casa. Harold, intervino mi madre, visiblemente horrorizada. Thomas se inclinó hacia adelante. Papá, Deitant. Ese es exactamente el problema. Solo valoras a Rebecca cuando te es útil. El resto del tiempo la criticas y la excluyes. Mi padre se levantó abruptamente. No tengo que escuchar esto, Rebecca. Tienes 24 horas para restablecer tu garantía o haré que nuestros abogados examinen todas las opciones legales por los daños que has causado. Siéntate, papá, dijo Thomas en voz baja. Hay más. Algo en su tono hizo que mi padre dudara. ¿Qué quieres decir con más? Pregunté. Thomas respiró hondo. Después de descubrir lo que papá hizo con el préstamo, pedí a nuestro nuevo oficial financiero que revisara toda la documentación. Rebecca, tu firma aparece en 2 documentos de préstamo más, financiamiento de equipo de 2020 y una línea de crédito de 2021. Eso es imposible, dije de inmediato. Nunca firmé nada más. Thomas sacó documentos de su maletín y los deslizó sobre la mesa. Estas copias dicen lo contrario. Miré las líneas de firma. La letra se parecía a la mía, pero con diferencias sutiles que pude reconocer inmediatamente como falsificaciones. Nunca firmé esto, dije mirando a mi padre. Mi padre no quiso mirarme a los ojos. Mi madre había palidecido por completo. Harold, dime que no lo hiciste, susurró. Fue necesario para el negocio, dijo rígidamente. Medidas temporales durante incertidumbres de la pandemia. Todo se ha pagado a tiempo. Es fraude, dije, mi mente legal, catalogando automáticamente las consecuencias. Fraude criminal. Razón por la que quitar tu nombre del préstamo actual fue en realidad el movimiento correcto, continuó Thomas. Ya hablé con nuestros abogados para resolver discretamente las otras 2 situaciones sin involucrar a las autoridades. Mi padre fulminó a Thomas con la mirada. Fuiste a mis espaldas. Hice lo correcto. Respondió Thomas firmemente. Algo que debía haber hecho hace años respecto a Rebecca. Miré a mi hermano, viéndolo bajo una nueva luz. ¿Por qué haces esto, Thomas? Tomando mi lado ahora, Thomas guardó silencio un momento. He sido cómplice de cómo esta familia te ha tratado. Acepté el favoritismo porque me beneficiaba. Me quedé callado cuando debía haber hablado. Me miró directamente. El embarazo de Caroline me hizo pensar en qué tipo de legado familiar quiero realmente construir. No este. No lo que papá ha creado. Mi padre se levantó de nuevo, esta vez agarrando su abrigo. Esta reunión terminó. Rebecca, restablece la garantía del préstamo o enfrenta las consecuencias.
Thomas, hablaremos de tu traición después. De regreso en Boston, mi madre se levantó con incertidumbre. Carol. Tal vez deberíamos. Diana, mi madre me lanzó una mirada conflictiva antes de seguir a mi padre mientras se alejaban. Noté por primera vez cómo la imponente presencia de mi padre se había reducido. Lucía más viejo, más pequeño, solo un hombre cuya manipulación finalmente lo alcanzaba. Thomas y yo nos quedamos en silencio un momento. Lo siento, dijo finalmente, por todo. Por no ser el hermano que merecías. Lo estudié, este hermano, que siempre había visto como una extensión de mi padre. ¿Por qué ahora? Thomas dijo en voz baja, convertirse en padre realmente cambia tu perspectiva. Te hace pensar en lo que vas a dejar. No quiero que mi hijo crezca en una familia construida sobre la manipulación y amor condicional. Vaciló y por primera vez en años sentí una conexión genuina con mi hermano. Yo también te extrañaba. La alarma de mi teléfono sonó, 15 minutos para mi reunión. Recogí mi bolso, procesando todo lo que había aprendido. ¿Qué harás?, preguntó Thomas sobre el préstamo. Nada, se queda como está. Sobre las falsificaciones. Dejaré que Jennifer revise todo antes de decidir. ¿Y la familia? No estoy segura aún, Thomas asintió. Justo. Más que justo, considerando todo, mientras me alejaba, sentí una extraña ligereza. El enfrentamiento no había sido como esperaba. Pero de algún modo todo había quedado claro. El negocio familiar Bilson, como la propia familia Bilson, se había construido sobre apariencias que ocultaban una realidad mucho más complicada. Por primera vez, me alegraba estar fuera de eso 3 meses después de esa fatídica reunión en el Palm House. Estaba en mi apartamento de Chicago, viendo el atardecer pintar el horizonte en tonos dorados y rosados. Mi vida se había transformado de maneras que no podía haber anticipado cuando recibí el mensaje de texto de mi padre. La inmediata secuela fue caótica. Mi padre y había explorado opciones legales. Pero se retiró rápidamente cuando sus abogados entendieron las implicaciones de los documentos falsificados que Thomas había descubierto. Wilson Properties había conseguido financiamiento alternativo, aceptando una tasa de interés más alta como costo por operar sin mi puntaje crediticio. Mi madre llamó una semana después de nuestra confrontación, su voz sin el pulido. Rebecca dijo con vacilación, quiero que sepas que no tenía idea sobre los préstamos. Ni de nada de eso, te creo, respondí, y lo hice. Mi madre siempre había estado tan enfocada en las apariencias sociales que las maniobras financieras le habrían pasado desapercibidas. Tu padre y yo, hizo una pausa, estamos tomándonos un tiempo separados. Me quedo con mi hermana en Connecticut, eso me sorprendió. En toda mi infancia, nunca había visto a mi madre contradecir a mi padre, mucho menos dejarlo, aunque fuera temporalmente. Lo siento, dije sinceramente, no lo estés. Ya era hora, suspiró, he estado pensando en lo que dijiste sobre apoyarte. Tenías razón, no lo hicimos. No lo hice. Estaba tan concentrada en mantener nuestra posición social que nunca vi lo que te costó. No fue exactamente una disculpa, pero fue más autoconciencia, de la que jamás había oído de ella. Thomas había llamado regularmente desde entonces. Al principio nuestras conversaciones fueron tentativas, décadas de dinámicas familiares difíciles de deshacer. Pero poco a poco comenzamos a construir una relación independiente de nuestros padres. Él y Carolina invitaron a Márquez y a mí a cenar cuando visitaron Chicago el mes pasado. Fue una velada sorprendentemente agradable. Caroline piensa que eres brillante, me dijo después, dice que tengo suerte de tener una hermana tan formidable. Profesionalmente las cosas habían avanzado rápido, la fusión Willis fue un éxito rotundo y Patricia me recomendó formalmente para la consideración temprana de socio. Ahora mi nombre aparecía en la página web de la firma como Rebecca Bilson, asociada senior. En camino a la sociedad, pero los cambios más significativos fueron internos, sesiones semanales con la Dra. Lavini, terapeuta especializada en trauma familiar. Me ayudaron a entender los patrones que había interiorizado creciendo, cómo medía mi valor con los imposibles estándares de mi padre, cómo aceptaba migajas emocionales en lugar de amor genuino. No puedes cambiar tu pasado, me dijo la Dra. Lavini en nuestra última sesión, pero puedes cambiar cómo afecta tu futuro. La pregunta es, ¿cómo quieres que sea ese futuro? La respuesta se había estado formando por meses, cristalizando el fin de semana anterior cuando Márquez me llevó al lago Michigan al atardecer. Allí, con las olas acariciando suavemente la orilla, se arrodilló en la arena y abrió una pequeña caja de terciopelo. Rebecca Bilson, dijo con voz firme, pero las manos ligeramente temblorosas. Eres la persona más fuerte y brillante que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo? Mirándolo, a este hombre genuino que me amaba tal como era, la respuesta fue fácil, sí. Absolutamente sí, el anillo captó la luz del sol que se desvanecía.
Ahora, al revisar mi teléfono, vi que Thomas había enviado un mensaje confirmando que vendría a nuestra cena de compromiso la próxima semana. Mi madre había enviado flores. Cuando llamé con la noticia, mi madre también envió una nota, diciendo que le encantaría asistir si yo quería que estuviera. Mi padre permaneció en silencio. Pero eso también fue una forma de paz. El timbre de mi puerta sonó, sacándome de mis pensamientos. Márquez había regresado de hacer la compra, planeando cocinar su famoso risotto para celebrar la noticia de mi ascenso a socia. Olan sonrió al abrir la puerta. Con las bolsas en los brazos, pareces pensativa. Solo, reflexionando dije, mientras tomaba una bolsa de sus manos. ¿Ha sido un año intenso de arrepentimientos?, preguntó, dejando las bolsas en la encimera. Consideré la pregunta seriamente. La ruptura familiar había sido dolorosa, la revelación impactante. Pero estar en mi propio hogar con mi pareja, elegida, construyendo una vida en mis propios términos, traía una libertad que nunca había conocido antes. No respondí finalmente. No hay arrepentimientos, solo claridad. Más tarde esa noche, sentados en el balcón, con copas de vino en mano, Márquez preguntó, ¿has pensado en invitar a tu padre a la boda? Miré las luces de la ciudad. Reflexionando, no estoy segura aún. Una parte de mí quiere extender la rama de olivo, otra parte se pregunta si eso no es solo caer en viejos patrones. Sea lo que sea que decidas, te apoyo, dijo Márquez con sencillez. Tu familia es quien tú quieras que sea ahora. La verdad de esa afirmación me envolvió como una manta cálida. La familia no se define por ni apellidos, se construye con amor, respeto y apoyo mutuo. Cosas que había encontrado con Márquez, con amigos como Alicia, incluso en la relación que empezaba a formarse con Thomas. La realización trajo paz. Pase lo que pase con mis padres en adelante. Ya no era aquella hija desesperada por complacer, midiendo su valor por su aprobación. Era Rebecca Wilson, próxima socia, próxima esposa. Autora de mi propia historia, mientras comparto este camino contigo, quiero preguntarte, ¿alguna vez tuviste que alejarte de algo familiar para encontrarte a ti mismo? ¿Descubriste, como yo, que a veces las decisiones más difíciles conducen a la mayor libertad? Deja tus pensamientos en los comentarios y si esta historia te resonó, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que defenderse no es egoísta. Es necesario. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, tu valor no lo determina quien no pudo verlo, sino el coraje que encuentras para honrarlo tú mismo.